se da la batalla en 1870, los generales sabían que venían las tropas federales de los conservadores de la Ciudad de México y venían del norte, y deciden dónde hacer un plan de batalla para enfrentarlos. Se pensaba en los llanos de Huehuetoca o en los de Tepeji del Río, pero estaba muy amplio. Entonces ellos estratégicamente ven que aquí, cuando se suben a ese cerro, tienen el dominio pleno de la salida del Camino Real de tierra adentro, por donde iban a acceder las tropas federales. Eso es lo que determina el sitio para dar la batalla. Ellos se posicionan entonces Tandomas, y entonces la batalla se genera a la salida del Camino Real, de aquel lado de la presa, y en todo este territorio. Por eso todavía, escarbándole por ahí, se pueden encontrar algunos vestigios, como muchos por aquí tienen todavía. Nosotros nos hemos preocupado de juntar por ahí. Entonces, ustedes, como podrán darse cuenta, la geografía determina muchas cosas. Y Veguedo en ese tiempo realmente era un caserío, porque casi todos los habitantes eran peones de la hacienda y vivían en esta zona. Hay otra cosa bien importante, y eso determina mucho el carácter de la gente de Jilotepe, y eso ya tiene que ver con etnología y antropología. La gente de Xoyaniquilpan, y particularmente la de Veguedo y la de Lactil y la de Ostor, se considera gente muy libre. Y ese carácter también se manifiesta todavía ahora. No acepta muchas cosas la gente de Veguedo. A mí me ha costado regresar a Veguedo, por ejemplo, para que me acepten, y los extranjeros no los aceptan. ¿Por qué razón? Como les dije, los españoles les habían concedido un territorio, y ese territorio siempre fue libre, nunca perteneció a las haciendas. De aquí para allá era de la hacienda, de aquí para allá era privado. Todos los terrenos han sido privados toda la vida. Y toda la gente tenía un carácter libre, aunque trabajaba para la hacienda. Eran como obreros asalariados, pero no eran esclavos como la mayoría, que estaban obligados a vivir en el territorio de la hacienda, y todo lo que tenían era de la hacienda. Acá no. Pero en ese tiempo era un caserío. Era gente también pobre, humilde, que trabajaba en la agricultura, pero todo el territorio pertenecía a la hacienda. Además tenían sus mintitas, sus animalitos, pero no tenían más. Y entonces, cuando se da la batalla, Veguedo no estaba marcado en el territorio, ni siquiera existía. Veguedo era un caserío. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los generales dan su parte de que habían derrotado a los conservadores aquí, le preguntan al general González Ortega, ¿y dónde se dio la batalla? Pregunta, y seguramente le dijo, no, bueno, pues fue en Calpulalpan. ¿Por qué razón? Yo me lo pregunto ayer Lalito. Resulta que ese lugar que está entre el Cerro de los Caballos y los otros cerritos, el de las Cruces, el Colorado y el de Payet, donde pasaba el Camino Real en medio, le llamaban puertos. Cuando un camino pasaba entre el cerro, le llamaban un puerto, el puerto de, y ese le llamaban el puerto de Calpulalpan. Y entonces cuando preguntan, decía, pues fue en el territorio de Calpulalpan. Entonces él dice, pues se llama la batalla. Y algún historiador después le puso la batalla de Calpulalpan. Yo he insistido ahora. Y además, Calpulalpan pertenecía a Jilotepec. Todavía ni siquiera existía Xoyaniquilpan. Y Veguedo no estaba ni siquiera señalado en la historia. Yo ahora he tratado y traté como cronista de quitar el nombre de batalla de Calpulalpan y ponerle la batalla de Veguedo, porque se ve el territorio de Veguedo y todos me tiran de Lorenzo. Además, ¿por qué? Porque ya es justo que eso sea. Hay muchas cosas que los mexicanos tenemos que reivindicar. Claro, por supuesto, digo, pequeños pasajes como el caso de la batalla de Calpulalpan, que ahorita viendo esta parte pues prácticamente suena bastante a bien cambiar ciertas cuestiones de nuestra historia mexicana, una historia del Estado, hecha por el Estado, por el gobierno, y que precisamente a partir del panorama que nos está vendiendo nuestro cronista, pues nos permite hablar un poquito de esta parte de la parte geográfica. Como el cronista nos acaba de comentar, la geografía es muy importante y es exquisito a lo mejor haber ido a su casa, porque tenía muchas imágenes que nos pudiera haber ilustrado cómo está constituido Veguedo geográficamente.